Listo, bueno, buenas tardes para todos. Pues el día de hoy vamos a presentar la parte del artículo de trastornos genéticos. Nosotros somos el grupo número 6 y pues para iniciar con una pequeña introducción al tema, vamos a hablar sobre los tipos principales de mutaciones. Existen tres tipos de mutaciones, las cuales son las mutaciones del genoma, las cromosómicas y las mutaciones genéticas. Las mutaciones cromosómicas, perdón, las mutaciones del genoma son aquellas que implican la pérdida o ganancia de un cromosoma completo. Las cromosómicas son aquellas que involucran alteraciones en uno o más cromosomas y generalmente son identificables por cariotipado. Y las mutaciones genéticas son la deleción parcial o completa del gen o la alteración de la base. Los efectos generales de la mutación de un solo gen van a incluir, por ejemplo, defectos enzimáticos. Un defecto enzimático puede provocar la acumulación de sustrato o un bloqueo metabólico y este va a dar como resultado una disminución de la cantidad de producto final necesario o la incapacidad de inactivar un sustrato que va a dañar los tejidos. También incluye defectos en los receptores de membrana y en el sistema de transporte, incluye alteraciones en la estructura, función o cantidad de proteína no enzimática y mutaciones que provocan reacciones inusuales a los medicamentos. Y ahora cuando hablamos de enfermedades genéticas, hay dos tipos de enfermedades, que son hereditarias o familiares y las congénitas. Las hereditarias o familiares son eh, una condición derivada de los padres, es decir, que es una condición que se transmite en la línea germinal. Y las congénitas es una condición que está presente al nacer. Cabe resaltar que pues no todas las afecciones hereditarias son congénitas y no todas las afecciones congénitas son hereditarias. Por ejemplo, algunas condiciones hereditarias se manifiestan en el momento del nacimiento o poco tiempo más tarde en la vida. Ahora seguimos con la parte de trastornos autosómicos dominantes y pues para darle una pequeña definición, la dominancia autosómica es un patrón de herencia característico de algunas enfermedades congénitas. Como lo definimos anteriormente, pues son aquellas que se manifiestan desde el nacimiento. La parte autosómica significa que el gen en cuestión pues está localizado en uno de los cromosomas no sexuales, es decir, que son los cromosomas que van del número 1 al 22. Y la parte dominante significa que una sola copia de esa mutación relacionada con esa enfermedad ya es suficiente para causarla. Estos trastornos autosómicos dominantes tienen una penetrancia reducida y una expresividad variable y por lo general no codifican enzimas porque una pérdida de hasta el 50% de la actividad de una enzima puede compensarse con la actividad de la enzima codificada por el alelo normal. Aquí al lado izquierdo tenemos una tabla de ciertos trastornos y al lado está la proteína que está involucrada con ese trastorno. Por ejemplo, en el síndrome de Marfan, la proteína que está involucrada sería la fibrilina 1 y ya vamos a ahondar más en detalle en este tema. Tenemos primero en los autosómicos dominantes la hipercolesterolemia familiar, que la mutación está en el gen del receptor de lipoproteínas de baja densidad, LDL. ¿Cuál es el mecanismo de esta hipercolesterolemia familiar? Que este receptor LDL reconoce la polipoproteína B100 o la apolipoproteína E, y por lo tanto una mutación de este receptor va a dar como resultado una absorción alterada de colesterol en las células. ¿Cuáles son las manifestaciones? Hay nivel de colesterol elevado, santomas de la vaina tendinosa en el arco corneal y santelasma y aterosclerosis temprana. Seguimos con la poliposis adenomatosa familiar, que es una mutación en el gen APC en el cromosoma 5q21. ¿Cuál es el mecanismo? La polipoproteína, perdón, la proteína APC, que es la poliposis coliadenomatosa, degrada la beta-catenina. La beta-catenina acumulada activa la transcripción de genes como MYC y la ciclina D1. Y si se permite que esta catenina se acumule, entonces la mutación de este gen APC va a promover la proliferación celular. ¿Cuáles son las manifestaciones? Pólipos colónicos múltiples, hay hipertrofia congénita del epitelio pigmentario de la retina también, y un subconjunto de pacientes con esta poliposis adenomatosa familiar desarrolla manifestaciones extraintestinales como osteomas y tumores de tejidos blandos. ¿Y cuáles son las complicaciones? Desarrollos de adenocarcinoma de colon invasivo en todos los pacientes hacia la quinta década de vida. Aquí en este corte histológico del colon
pues se muestran dos adenomas tubulares, justo donde señala la flecha, y se muestra la mucosa colónica normal interpuesta. Los pacientes pues con esta afección hereditaria desarrollan, ya como lo dijimos, cientos de adenomas en el colon y finalmente van a desarrollar adenocarcinoma de colon invasivo. Mónica, Señor. devuélvete. Ahí en la poliposis adenomatosa familiar, el PAP, ahí no dejen espacio entre el primer paréntesis y la letra F. No, bueno, ¿sí lo cogiste? No, profe, ¿cómo? Después de poliposis adenomatosa familiar hay paréntesis y después dice FAP. Sí. Pero entre la F y el primer paréntesis hay un espacio. No dejen espacios, por favor. Bueno, vale, profe, sí. Pero eso no era lo que iba a preguntar. ¿Qué es eso del cromosoma 5q21? O sea, ¿cómo se...? Sí. Porque es que tú dijiste en el cromosoma 5q21 y pues no hay ningún cromosoma 5q21. ¿Qué significa eso? Y eso es para todos. Si no sabes, no hay ningún problema. A alguno de tus compañeros o a alguien del curso, ¿qué significa decir 5q21? Ahora, espera, ya un momento. Ahora, para una próxima oportunidad, y estas dos patologías son muy importantes, porque ustedes el otro semestre, cuando vean todos los trastornos de colesterol, seguramente se acordarán de esta diapositiva de hoy, 29 de abril de 2021, con la hipercolesterolemia familiar, que hace parte de los factores de riesgo o causas para los trastornos de lípidos de las personas. Estas personas con hipercolesterolemia familiar son más flacos que el poste de un semáforo, pero tienen una alteración en las lipoproteínas de baja densidad, ahí lo estás diciendo, y cuando miden los niveles de triglicéridos y colesterol, pues eso, como se dice a veces coloquialmente, el suero de esos pacientes parece arequipe. Y obviamente están todas esas cosas que tú acabas de decir, los famosos antelasmas, santomas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué esta presentación? Es simplemente una sugerencia, una crítica muy positiva. Es que aquí hubiera sido muy interesante que hubieran aprovechado solamente una diapositiva para una patología. ¿Sí me entiende? Entonces, para mostrar las fotos un poco más grandes, porque pues, vuelvo y les digo, yo estoy aquí a 20 y todos estamos a 20 centímetros del computador, y sin embargo no se ve en detalle muchas de estas cosas. Obviamente hay un dibujo. La de la poliposis adenomatosa familiar, pues sí se ve la foto de la endoscopia o la colonoscopia macroscópicamente perfecta, pero la parte histológica no se ve tan bien. Obviamente yo lo entiendo porque esto ya me lo he estudiado, pero estoy seguro que la gran mayoría de ustedes no han visto eso, o de pronto sí. Si es así, retiro mis palabras y ofrezco disculpas, pero seguramente es para aprovechar. Y la poliposis adenomatosa familiar la van a repasar muy seguramente cuando roten en cirugía, en esos factores de riesgo, tú lo viste, en las complicaciones, el famoso adenocarcinoma de colon. Bueno, entonces es simplemente para que tengan en cuenta eso. Ahora sí te pregunto, ¿qué significa, qué es eso de decir 5q21? Digamos, profe, sería en el cromosoma 5, en el brazo largo, en el locus 21. No sé si el 21 significa el locus, pero sí estoy segura que el Q y la P significa, es una connotación en francés. Digamos, P sería petit. Pero no es para que lo digas en el cromosoma 5q21, sino como lo acabas de decir, porque muy seguramente en una presentación mucha gente sabrá, pero habrá gente que no sabrá. Es simplemente tener esas cuestiones del idioma para saberlo, obviamente, manifestar. ¿Listo? Bueno. Listo. Sigue, por favor. Vale, seguimos con la esferocitosis hereditaria, que hay una mutación en el gen de anquirina y la espectrina en la banda 4.1 o en la banda 3. ¿Cuáles son las manifestaciones? Hay anemia,
esplenomegalia y colelitiasis. ¿Cuáles son las pruebas de laboratorio? Hay aumento de fragilidad osmótica y el tratamiento para esta esferocitosis hereditaria sería la esplenectomía. El síndrome de Marfan, hay una mutación en el gen de fibrilina 1 en el cromosoma 15 en el brazo largo. En el brazo largo el cromosoma 15. ¿Cuál es el mecanismo? La fibrilina proporciona un apoyo para la deposición de tropoelastina y la producción de fibras elásticas. ¿Cuáles son las manifestaciones por sistemas de órganos? En el esquelético, los brazos, las piernas y los dedos son alargados. Por ejemplo, en los dedos hay aracnodactilia. En el ojo hay luxación bilateral del cristalino, lo que es llamado la ectopia lentis. Y en el cardiovascular hay dilatación de la raíz aórtica que conduce a insuficiencia aórtica. También puede haber válvula mitral mixomatosa, aneurismas de la aorta torácica ascendente y disección aórtica asociada a degeneración quística medial. Tenemos neurofibromatosis tipos 1 y tipo 2. En la neurofibromatosis tipo 1 hay una mutación en el gen NF1 en el cromosoma 17, específicamente en el brazo largo. ¿Cuál es el mecanismo? La neurofibromina es una proteína que activa la GTPasa y esta influye en la proliferación y diferenciación celular de las células de Schwann. Aunque pues la función de esta proteína no se comprende del todo, se cree que esta actúa como una proteína supresora de tumores. Entonces, ¿cuáles son los puntos importantes de esta neurofibromatosis tipo 1? Que los neurofibromas plexiformes se pueden transformar en tumores malignos de la vaina del nervio periférico. Y pues la transformación maligna de los neurofibromas superficiales es muy inusual. Por ejemplo, aquí en esta imagen, este paciente tiene neurofibromatosis tipo 1 y la flecha está señalando un neurofibroma cutáneo, mientras que la punta de la flecha está señalando una mancha café con leche que también es característica de esta enfermedad. Y aquí al otro lado tenemos una fotografía que está mostrando un pulmón con un tumor maligno de la vaina del nervio periférico. Pues este tumor cubría el pulmón y el corazón izquierdo, pero solo había un pequeño foco de invasión en el parénquima pulmonar. Entonces, como este paciente también tenía neurofibromatosis tipo 1, el neurofibroma plexiforme de esa cavidad pleural sufrió una degradación maligna y eso dio como resultado un tumor maligno de la vaina del nervio periférico. Seguimos con la neurofibromatosis tipo 2, que también es una mutación del gen NF2 en el cromosoma 22 en el brazo largo. ¿Cuál es el mecanismo? El merlin, que es producto de este gen, es una proteína que se une a las membranas celulares y a los componentes del citoesqueleto, particularmente a la actina, y juega un papel en la regulación de la inhibición por contacto y la proliferación de las células de Schwann. Y lo mismo, al igual que en la neurofibromatosis tipo 1, pues se cree que este gen NF2 también actúa como un gen supresor de tumores. ¿Cuál es la incidencia? 1 de cada 40.000 a 50.000 en la población general sufren de esta enfermedad y las manifestaciones son schwannomas acústicos bilaterales y meningiomas múltiples. Mónica, ¿cuál es el sinónimo? Devuélvete. El sinónimo de un schwannoma. ¿Cómo es el otro nombre de este tumor que es benigno? ¿Cómo se llamarían los schwannomas también? ¿O cómo se llaman? Porque también se les llama así. ¿Schwannomas o qué? Joshua, También es exactamente. lemoma, creo que algo así, profe. Así como lo están escribiendo algunos de ustedes, neurilimoma o neurilimoma, es el otro término que se utiliza para los schwannomas. Son tumores benignos, obviamente, de las células de Schwann, y pues obviamente esto está relacionado con este tipo de patologías, la neurofibromatosis 1 o 2, pues más la 2, pero ocasionalmente estos schwannomas pues aparecen espontáneamente en otras patologías. Pregunto, ¿ustedes pueden ver un schwannoma en la apéndice cecal? El paciente entra con diagnóstico de apendicitis aguda y sale con diagnóstico en el apéndice de schwannoma.
Eso se lo debieron ver en histología. Mónica, ¿sí o no? Mónica No, y profe. y los demás. Claro que sí. El paciente tiene un schwannoma, un neurolimoma, eso se llama obliteración fibrosa de la punta, y como hay proliferación de estas células, duele y simula un apéndice, una apendicitis aguda. El paciente clínicamente hace el dolor típico de apendicitis, lo opera el cirujano, la apéndice o el apéndice llega a patología y nosotros no hacemos diagnóstico de apendicitis aguda, sino de un tumor benigno que se llama schwannoma o neurolimoma y no fue una apendicitis aguda. Entonces también se ve porque ahí hay filetes nerviosos. Recuerden, por entonces recuerden que la medicina no es exacta y en muchos sitios puedan aparecer otras cosas raras. Bueno, pregunto, ¿en el tubo digestivo puede haber un lipoma? ¿Sí o no? Sí. Claro, ahí hay células adiposas, entonces pueden proliferar y producir un tumor benigno que se llama lipoma. Pero siempre hay que tener en cuenta dentro de la histología normal lo que puede aparecer frecuentemente. ¿Quién hace todos esos diagnósticos raros? ¿Quién hace todos estos diagnósticos raros de un órgano que mandan a estudiar y que piensan que es una cosa y se encuentra otra? Patólogo. Exactamente. Nosotros somos los que hacemos los diagnósticos histopatológicos que muchas veces llaman la atención. Porque vuelvo y les digo, como el ejemplo anterior, el paciente entra con diagnóstico de apendicitis aguda a un hospital y sale con diagnóstico de un tumor benigno que se llama schwannoma o neurolimoma en la punta del apéndice secal y el resto no tiene absolutamente nada. Bueno, entonces hay que, obviamente esto no da clínica exacta, pero pues hay que tener otras cosas como esto. Nadie, eso se lo recontraseguro, a ningún paciente va a ir a consulta y ninguno le hace diagnóstico de neurofibromatosis tipo 1 o tipo 2 de una, a no ser que se hagan los diferentes estudios. Listo, sigue Mónica. Bueno, seguimos con la enfermedad de von Hippel-Lindau, que es una mutación en el gen BLH en el cromosoma 3 en el brazo corto. ¿Cuáles son las neoplasias asociadas? Hay carcinoma de células renales, freocromocitomas, hemangioblastomas del sistema nervioso central y angiomas de retina y esclerosis tuberosa. Hay una mutación en el gen de amartina en el cromosoma 9 o tuberina en el cromosoma 16. ¿Cuáles son las manifestaciones? Amartomas cerebrales corticales tubérculos, hay astrocitomas subependimarios de células gigantes, hay convulsiones y retraso mental, rhabdomiomas cardíacos, angiomiolipomas renales, engrosamientos correosos localizados de la piel, o sea, en la piel hay partes que parecen piel de serpiente, hay regiones hipopigmentadas de la piel, parches de hojas de fresno, así se les caracteriza, y adenomas sebáceos. En este corte histológico se muestra un astrocitoma subependimario de células gigantes, que pues sus siglas serían SEGA, y el cual es uno de los rasgos más característicos de la esclerosis tuberosa. Seguimos con la distrofia miotónica tipo 1, que es una mutación en el trinucleótido CTG. Este trinucleótido está expandido y se repite en el cromosoma 19, en el brazo largo, y afecta al ARN mensajero, a la proteína quinasa de distrofia miotónica, la DMPK. Y los individuos normales tienen menos de 30 repeticiones y entre cuantas más repeticiones tengan, más grave va a estar afectado el paciente con esta enfermedad. ¿Cuáles son las manifestaciones? Hay incapacidad para relajar los músculos después de un estímulo. Los pacientes describen que tienen hasta incapacidad para soltar un simple apretón de manos. La debilidad es común y la atrofia de los músculos faciales, que hay fascias en forma de hacha. Hay cataratas, hay atrofia gonadal y problemas cardíacos, especialmente defectos de conducción y arritmias. Ahora seguimos con la parte de trastornos autosómicos recesivos,
que estos trastornos autosómicos recesivos suelen tener una penetrancia completa y una expresión más uniforme de la enfermedad en comparación con los pacientes con los trastornos autosómicos dominantes. Estos trastornos autosómicos recesivos a menudo involucran enzimas. Tenemos, por ejemplo, la deficiencia de alfa-1 antitripsina, que la normalidad genética está en el gen, que el gen asociado con esta condición se encuentra en el cromosoma 14. El alelo normal sería PIMM, pero los pacientes que tienen el alelo PIZZ tienen niveles circulantes de alfa-1 antitripsina. ¿Cuáles son las manifestaciones? Hay enfisema panacinar y hay cirrosis. Y tenemos la fibrosis quística, que hay una mutación en el gen regulador de la conductancia transmembrana de la fibrosis quística en el cromosoma 7. La epidemiología, 1 de cada 3.500 nacidos vivos y tiene predominancia en la raza blanca. El mecanismo, hay una alteración en la reabsorción del cloruro en la luz de los conductos sudoríparos y también hay alteración de la absorción del sodio. Las manifestaciones, hay fibrosis del páncreas, infecciones pulmonares recurrentes por Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus y Burkholderia cepacia. Hay bronquitis crónica y bronquiectasias. Hay ilio meconial, cirrosis biliar y presenta también infertilidad en varones secundaria a ausencia de conductos deferentes. Y en los estudios de laboratorio sería un aumento de la concentración de cloruro en el sudor. Tenemos la galactosemia, que es una mutación en el gen de la galactosa 1-fosfato uridiltransferasa, y esta se requiere para convertir la galactosa en glucosa. ¿Cuáles son las manifestaciones? Hay cirrosis cristalino, que son las sales cataratas. Se puede presentar también retraso mental, aminoaciduria por acumulación de lactosa en el riñón. El diagnóstico se hace por sustancia reductora de orina positiva. Tenemos la hemocromatosis hereditaria, que es una mutación gen HFE en el cromosoma 6, en el brazo corto. 250 individuos de tendencia europea son cigotos y la incidencia es mayor en hombres y mujeres según la epidemiología. El mecanismo es aumento de la absorción intestinal de hierro que conduce a la acumulación de este en los órganos. ¿Qué manifestaciones se presentan? Hay decoloración bronceada de la piel debido a la deposición de hierro, hay diabetes mellitus por fibrosis pancreática, cirrosis del hígado, miocardiopatía dilatada o restrictiva. ¿Cuál es la presentación clínica? Es una triada clásica en síntomas como artralgia o artritis, impotencia y fatiga. Los estudios de laboratorio serían la saturación de transferrina y concentración de ferritinas elevadas. Y una prueba definitiva sería la biopsia de hígado o una prueba de ADN. Y el tratamiento sería la extracción de sangre, que es la flebotomía. Tenemos la fenilcetouria, que es una mutación de la fenilalanina hidroxidasa. El mecanismo, los cambios son el resultado de la hiperfenilalanemia debido a la incapacidad para degradar la fenilalanina. Las manifestaciones, hay deterioro del desarrollo cerebral y los bebés afectados tienen ciertas características como el cabello y la piel claros, ojos azules, y según el texto presentan como un olor a ratoncito. El tratamiento sería una dialina especialmente. A ratón. Deja los diminutivos para cuando estés con tu compañero o compañera sexual, ¿listo? Aquí no vengan con diminutivos. El chiquito, Listo, olor a ratón. lindito, bonito, solito. ¿Tú has olido ratones? No. Yo creo que nadie ha olido ratones. Yo no tengo ni idea cómo huelen los ratones. El único ratón que conozco y eso es un muñeco que se llama Mickey Mouse. No tengo ni idea, pero eso es lo que describen. ¿Por qué paro ahí? Primero, por eso es simplemente una manera de molestar. La fenilcetonuria, ustedes tienen que, pues, o sea, ahora hay mucha gente blanca, ojos azules, y no significa que tenga fenilcetonuria. Pero estas patologías, de las últimas que está hablando Mónica, seguramente ustedes van a volver a hacer estos seminarios cuando roten en pediatría para que tengan en cuenta algunas de estas cosas raras
que vuelvo y les digo, y hay muchas cosas que indican retardo, astenia, dinamia, y a veces estos niños los maldiagnostican o subdiagnostican o más bien los subvaloran con otras patologías más orgánicas que estas, más digo, perdón, psicológicas que con estas anomalías que más son somáticas y hay que tener mucho cuidado cuando se es. Ahora, bueno, no sé, pues habría que de pronto en el laboratorio si tiene algún kit, alguna muestra especial, pero seguramente es un olor más, más que a eso como a mugre más bien, a mugre de mucho tiempo sin ser tan así, pero obviamente hay que tener en cuenta estas características clínicas para hacer la sospecha de esto. Listo, Mónica, sigue. Listo. Entonces, un punto importante con respecto a la fenilcetonuria es que los adultos pueden seguir con una dieta menos restrictiva, pero se le aconseja a las pacientes embarazadas tengan una dieta libre de fenilalanina porque esta atraviesa la placenta y afecta al feto. La enfermedad de Wilson, que es de generación hepatolentícola, una mutación en el gen transportador de cobre dependiente de ATP en el cromosoma 13. El mecanismo es una incapacidad para exportar cobre de las células normalmente y hay acumulación de cobre en el hígado y en el cerebro. Esta exportación de cobre defectuoso se asocia con una menor excreción de cobre en la bilis porque es la ruta principal para la excreción de este. Los estudios de laboratorio es una disminución de la ceruloplasmina sérica, aumento del contenido de cobre hepático, se está determinado por biopsia hepática y aumento de la excreción urinaria de cobre. ¿Cuáles son las manifestaciones? Hay daño hepático. Las anomalías neurológicas que aparecen después de la adolescencia incluyen temblores, anomalías del habla, disartria, espasmos musculares dolorosos y demencia. El examen de cerebro revela atrofia, hiperpigmentación y cavitación del putamen y también pueden verse afectados los ganglios basales, como el caudado y el globo pálido, el tálamo y el tronco encefálico. Y hay anillos de Kaiser-Fleischer, que son depósitos de cobre verde en la membrana del limbo en la córnea, que es esa imagen que vemos aquí. Seguimos con la alcaptouria, que es una mutación del gen de la oxidasa homogentísica del cromosoma 3 en el brazo largo. El mecanismo, hay desglose inadecuado del ácido homogentísico y las manifestaciones son que este ácido como tal se acumula en el tejido conectivo, en los tendones y en el cartílago, y eso provoca una pigmentación azul o negra, y a esta se le conoce como ocronosis. Eso hace que el cartílago pierda la elasticidad y se vuelva quebradizo y da como resultado una artropatía degenerativa. Y la orina se puede también volver negra si se deja reposar y esto ocurre por la oxidación. Tenemos la enfermedad de la orina con jarabe de arce, que es una mutación del gen del acetoácido deshidrogenasa de cadena ramificada. La incidencia es 1 de cada 180.000 nacimientos. El mecanismo es acumulación de aminoácidos de cadena ramificada como leucina, valina e isoleucina y causa síntomas neurológicos y olor a jarabe de arce en la orina. Las manifestaciones hay hipotonía e hipertonía alternas, hipoglucemia y acidosis y convulsiones. Tenemos la mucopolisacaridosis, que es una mutación en los genes de las enzimas lisosomales necesarias para descomponer los glicosaminoglicanos. El mecanismo es almacenamiento lisosómico de la heparina y dermatansulfatos y excreción de un exceso de glicosaminoglicanos en la orina. Y existen dos tipos principales de mucopolisacaridosis, que es la enfermedad de Hurler, mucopolisacaridosis tipo 1, que es la deficiencia autosómica recesiva de alfa-L hidroronidasa, y tenemos la mucopolisacaridosis tipo 2, que es la deficiencia ligada al cromosoma X de hidronato 2-sulfatasa. ¿Cuáles manifestaciones presenta esta mucopolisacaridosis? Hay retraso mental, los rasgos faciales son toscos, hay rigidez articular,
Hay enturbamiento de la córnea y excreción urinaria de dermatán y heparansulfato. Devuélvete un momento. De estas de la mucopolisacaridosis, la que más, siendo rara, la que más frecuentemente se ve es la enfermedad de Hunter, la número 2, la tipo 2 más bien, es la más frecuente, siendo estas patologías muy raras. Estas son de las patologías que aquí en Colombia se llaman enfermedades huérfanas, porque pues no hay un tratamiento farmacológico o quirúrgico para pues, que estas personas, entre comillas, sean normales, entre comillas, sino obviamente es las terapias de muchas de estas cosas para que estos niños pues tengan una vida pues lo más normal posible. Bueno, muy seguramente esto también lo van a mirar cuando vuelvan a rotar en pediatría. Devuelvo aquí un momento a una, es que tú estás cometiendo un error a la hora, ahí por ejemplo, que tú dijiste el captouria es el captonuria, igual que la anterior, la que sigue la diapositiva anterior, la fenilcetonuria. No uria, no fenilcetouria, sino fenilcetonuria. Listo para que lo tengan en cuenta. Y la que sigue, la enfermedad de Wilson, sí, muy seguramente, si tienen la oportunidad de rotar en oftalmología, es posible que vean sobre todo pues, lo que está en el último frase, que son los anillos de Kaiser-Fleischer, que son pues obviamente patognomónicos de esta patología que es la enfermedad de Wilson. Listo, sigue porfa. Ahora seguimos con la parte de trastornos por almacenamiento lisosómico. La mayoría de estos trastornos se deben a la ausencia de una enzima que van a dar como resultado acumulaciones del sustrato dentro de los macrófagos. Entonces, por lo tanto, el vaso, el hígado y los ganglios linfáticos van a estar agrandados. Estos trastornos por almacenamiento lisosómico tienen un patrón de herencia autosómico recesivo y las tres formas más comunes de trastornos por almacenamiento lisosómico son la enfermedad de Gaucher, la enfermedad de Tay-Sachs y la enfermedad de Niemann-Pick. En la enfermedad de Mónica, Gaucher, devuélvete. La enfermedad de Gaucher, no de Gaucher, sino de Gaucher, la enfermedad de Tay-Sachs y de Niemann-Pick. Bueno, para que pues, lo tengan como orientación cuando lo vuelvas a decir en tus otras presentaciones más adelante. La enfermedad de Gaucher, de Tay-Sachs, la CH, como la Escherichia coli, no se dice Escherichia, sino Escherichia, esa CH suena como una Q, entonces la enfermedad de Tay-Sachs, que incluso es Tay-Sachs, básicamente, y la enfermedad de Niemann-Pick, para que lo tengas en cuenta, ¿listo? listo. Ok, sigue, por favor. Gaucher, ¿es qué es? La enfermedad de Gaucher. Listo. Entonces, la enfermedad La AU se pronuncia como una O, entonces la enfermedad de Gaucher. ¿Listo? Entonces, en la enfermedad de Gaucher tenemos una mutación en el gen de la glucocerebrosidasa. El mecanismo es una acumulación de glucocerebrósido en los órganos con una alta concentración de células fagocíticas, por ejemplo, en el vaso, en el hígado y en los ganglios linfáticos. La morfología microscópica de esta enfermedad de Gaucher son células en papel tisú. Y existen tres tipos de enfermedad de Gaucher, que los tres tipos tienen una mutación diferente del gen de la glucocerebrosidasa. Tenemos el tipo 1, que es la forma crónica no neuropática, que esta representa el 99% de los casos de esta enfermedad. Esta se presenta en la infancia tardía o en la adultez temprana. Esta enfermedad es compatible con una vida larga. Y las manifestaciones de este tipo 1 sería hepatoesplenomegalia, hay reemplazo de médula que resulta en deformidades y fracturas patológicas, hay deformidad en matraz de Erlenmeyer del fémur distal y no hay alteración del sistema nervioso central. Tenemos el tipo 2, que es la forma neuropática aguda. En la epidemiología, esta se presenta en bebés y las manifestaciones son hepatoesplenomegalia, afectación grave del sistema nervioso central y una muerte a una edad temprana, más o menos a los 2 años. Y el tipo 3, que es la forma juvenil,
se presenta en los jóvenes. Las manifestaciones de esta son la hepatoesplenomegalia, también tiene afectación del sistema nervioso central, pero esta es menos grave que el tipo 2. Una cosa, devuélvete un momento. Una cosa que Mónica acaba de decir, miren ahí en donde estoy viendo, ahí en la tipo 1, después en las manifestaciones clínicas tipo 1, hay una cosa que es el reemplazo en la médula y puede haber fracturas patológicas. Este término es muy importante porque, miren, esto lo estamos viendo aquí en la enfermedad de Gaucher, que eso va a ser muy raro que uno lo vea en la vida. De pronto, si tiene la oportunidad de ver, verá varios, pero les aseguro que más de 10 será muy raro, a no ser que se dediquen a esta patología. Pero cuando ustedes lean fracturas patológicas, siempre piensen en que es una metástasis de un cáncer comprometiendo los huesos. Bueno, eso después lo vamos a ver en el próximo mes, que ya es la semana entrante cuando arranquemos las cosas de cáncer. Como es que está el principio de toda esa alteración del DNA, RNA y proteínas, la síntesis proteica de una proteína corta, larga o que funcione mal, obviamente lleva a la formación de muchas patologías y entre eso que vamos a ver tumores benignos y malignos. Pero cuando hay un tumor maligno que compromete tu hueso, es una metástasis ósea y puede haber una fractura patológica. Claro, eso se ve en personas mayores, pero pues aquí estamos viendo esta patología que es muy rara y están las tres formas y pues hay que de todas maneras tenerlo en cuenta para mirar eso. Sigue. Tenemos la enfermedad de Tay-Sachs, que es una mutación en el gen de la subunidad alfa de la gangliosidasa, GM2. En la epidemiología, 1 de cada 30 judíos de origen askenazi de Europa del Este son los portadores. Las manifestaciones de esta enfermedad, hay neuronas hinchadas que conducen a un deterioro neurológico, motor y mental progresivo. Hay afectación de las células ganglionares de la retina que provocan una mancha rojo cereza. Los signos y síntomas se desarrollan a la enfermedad de 6 meses y la muerte suele ocurrir a la edad de 2 a 3 años. En la una cosa. En manifestaciones clínicas, cambien esa palabra hinchadas por neuronas edematizadas. Por favor, lo de hinchada es un término de, como decimos aquí en Colombia, del pueblo, entonces eso no es una palabra que se utiliza en la terminología médica y más en las presentaciones que ustedes van a hacer posteriormente. Entonces, edemas o células edematizadas, independiente del tipo de célula. Bueno, no hinchadas. ¿Listo? Porque eso es una traducción que se hace el inglés, pero a veces el inglés, la traducción cambia el contexto de la palabra. Bueno. Entonces, por favor, para que lo corrija. Sigue, gracias. En la enfermedad de Niemann-Pick tenemos una mutación en el gen de la esfingomielasa en los tipos A y B y la mutación del gen NPC1 en el tipo C. ¿Cuál es el mecanismo? Hay acumulación de esfingomielina en células fagocíticas en los tipos A y B. Tenemos 3 tipos de enfermedad Niemann-Pick, que sería el tipo A, el tipo B y el tipo C. En el tipo A hay compromiso neurológico extenso y hay acumulación de órganos viscerales y la muerte suele ocurrir a la edad de 3 años. En el tipo B las características son organomegalia, mancha rojo cereza en la retina, no hay afectación del sistema nervioso central y los pacientes sobreviven hasta la edad adulta. En el tipo C hay una mutación en el gen NPC1, que este juega un papel en el tráfico del colesterol. Entonces, como tal, va a haber acumulación del colesterol y hay las manifestaciones que serían ataxias, parálisis supranuclear y hepatoesplenomegalia. Ahora seguimos por trastornos por almacenamiento de glucógeno y existen diferentes trastornos por este almacenamiento, que cada uno se debe a una mutación en una enzima diferente que es responsable del metabolismo del glucógeno. Entonces, debido a la ubicación de la enzima, la mayoría de las enfermedades por este almacenamiento se pueden agrupar en formas hepáticas o miopáticas. En las formas hepáticas de la enfermedad por almacenamiento de glucógeno tenemos la enfermedad de von Gierke,
que este se debe a la deficiencia de la glucosa 6-fosfatasa, hay agrandamiento hepático e hipoglucemia. Y las formas miopáticas de la enfermedad por almacenamiento de glucógeno sería la enfermedad de McCart, que es debido a la deficiencia de la fosforilasa muscular. Y las manifestaciones son calambres con el ejercicio sin aumento del lactato inducido por este. Hay otras formas diversas de esta enfermedad por almacenamiento de glucógeno. Estas pueden tener una afección hepática menos notoria, aunque pues, también a menudo se van a presentar anomalías del músculo esquelético que van de la mano con afecciones cardíacas, que es, por ejemplo, la enfermedad de Pompe, que este se debe a una deficiencia de la maltasa ácida. Entonces, todos los órganos tienen una mayor acumulación de glucógeno que está asociada con mayor actividad lisosomal. La afección cardíaca es la característica más destacada de los casos de inicio infantil y la debilidad del músculo esquelético es notoria en los casos de inicio de la edad adulta y hay aumento de acumulación de glucógeno lisosómico. En este corte histológico, las células del miocardio tienen una región central bien definida y depurada que representa como tal los sitios de acumulación anormal del glucógeno. Seguimos con las condiciones genéticas con patrón de herencia ligado al cromosoma X. Tenemos la distrofia muscular de Duchenne, que en epidemiología 1 de cada 3.000 lactantes lo presentan con un profundo predominio masculino. Las mujeres que son portadoras de esta enfermedad suelen ser asintomáticas. Hay mutación en el gen de la distrofina en X, en el cromosoma, en el brazo largo. En la deficiencia de distrofina, o sea, el mecanismo sería la deficiencia de distrofina en la membrana celular de la fibra muscular, se daña cuando el músculo se contrae. Esta distrofina se expresa en órganos distintos del músculo esquelético, que pueden incluir lo que es el cerebro y el corazón. Entonces, por lo tanto, las anomalías de la distrofina pueden estar asociadas con defectos cardíacos y neurológicos. En la presentación clínica, el curso clínico es que esta enfermedad se manifiesta a la edad de 5 años, hay debilidad muscular que conduce a la inmovilidad en los primeros años de la adolescencia y por lo general a la muerte a principios de los 20. En los signos y síntomas, primero hay debilidad de la pelvis, hay retraso en la capacidad para caminar, hay pseudohipertrofia y los pacientes usan sus manos para ponerse de pie. A esto se le llama la maniobra de Gower. La atrofia y la debilidad muscular van a progresar sin cesar y la mayoría de los pacientes van a quedar con una silla de ruedas en la segunda década de vida. Y en la mayoría de los casos la muerte ocurre al final de esta y pues, se le debe también a una combinación de una insuficiencia respiratoria o de una insuficiencia cardíaca. Tenemos la morfología microscópica de la distrofia muscular de Duchenne, que por tinción inmunohistoquímica, la mayoría de las fibras musculares muestran ausencia de distrofina, aunque pues están presentes algunas fibras, las llamadas fibras revertidas. Y en casos sintomáticos existe pues una marcada variación en el tamaño de la fibra muscular, que esa se acompaña de degeneración y aumento de la cantidad de tejido conectivo de esta fibra muscular. Pero cuando el caso está muy avanzado, el músculo se reemplaza principalmente por tejido adiposo y por tejido conectivo. Los que vayan a ser neurólogos, medicina y neurología, pues seguramente esto va a ser, no a diario, pero sí muchos de sus pacientes van a tener estas dos distrofias, la distrofia muscular de Duchenne, que es muy raro que llegue a patología, biopsias de músculo, porque pues eso es un diagnóstico eminentemente clínico y todas las pruebas de electrofisiología, etcétera, etcétera, que a algunos de ustedes seguramente les va a gustar muchísimo esa parte de medicina interna que es lo de neurología. Y la que sigue, pasa a la siguiente, y la distrofia muscular de Becker, que pues a ustedes casi siempre estas fotos no solamente están en el paper que yo les envié, pero en muchos de los libros de patología pues van a encontrar estas cosas. Fíjense que viéndolo casi de que perdido, si uno no supiera de que este niño está haciendo una anorexia o esta niña haciendo una anorexia nervosa, pero pues hay que tener en cuenta otras cosas. Sigue, por favor.
Bueno, ahora con la distrofia muscular de Becker hay una mutación en el gen de distrofina, también en el cromosoma X en el brazo corto. Los pacientes tienen niveles reducidos de distrofina, pues en comparación con individuos normales y pueden producir una forma mutante o defectuosa de esta distrofina. En la presentación clínica puede ser variable porque pues algunos pacientes pueden seguir un curso indistinguible de esta distrofia muscular de Duchenne, que fue la enfermedad pasada, pero la mayoría de los individuos afectados en una década más tarde pueden presentar esta distrofia y permanecen así durante varias décadas de vida. Y en casos pues muy leves, los pacientes pueden tener una esperanza de vida casi normal, pero le predominan las anomalías cardíacas. Tenemos condiciones genéticas con patrones de herencias mixtos. Tenemos el síndrome de Ehlers-Danlos, que se presenta como uno de varios tipos, y en cada tipo se ve afectado múltiples genes que están implicados con la síntesis de colágeno. Y dependiendo del gen que está involucrado, el patrón de herencia o puede ser autosómico dominante, autosómico recesivo o puede estar ligado al cromosoma X. Hay dos tipos de este síndrome, que el tipo 1 es el tipo de cifoescoliosis, el gen mutado es la lisilhidroxilasa, las manifestaciones, hipotonía, laxitud articular y escoliosis. Y en el segundo, que es el tipo vascular, el gen mutado es el gen COL3A1 del colágeno tipo 3. Las características: se presenta una piel fina y puede presentarse rupturas arteriales. Las manifestaciones son hiperelasticidad de la piel con articulaciones hipermóviles. Tenemos anormalidades genéticas adicionales, como por ejemplo la trisomía 21, que es el síndrome de Down. En la epidemiología, 1 de cada 700 nacidos vivos lo presentan y lo clasifican en que 1 de cada 1550 si la madre es menor de 20 años y 1 de cada 25 si la madre es mayor de 45 años. En la causa, aproximadamente el 95% de los casos del síndrome de Down se debe a la no disyunción meiótica materna. Esta no disyunción es un fallo en la separación de los pares de cromosomas en la anafase 1 o un fallo en la separación de los pares de cromosomas en cromátidas en la anafase 2. El 4%, aproximadamente el 4% de los casos de este síndrome de Down se deben a una translocación robertsoniana, que es una translocación del brazo largo del cromosoma 21 al brazo largo de otro cromosoma acrocéntrico, como puede ser el 14 o el 22. Esa translocación robertsoniana pues no resulta en una pérdida de material genético, sino que da como resultado la pérdida del brazo corto del 21 y del brazo corto del cromosoma 14 o 22. Los cromosomas acrocéntricos, la pérdida del brazo corto es silenciosa y pues el portador de esta translocación, la connotación sería 45XX o 45XY. Y el 1% de estos casos de síndrome de Down son mosaicos. ¿Cuáles son las manifestaciones de esta enfermedad? Hay retraso mental, el perfil facial es plano y hay pliegues de epicanto, hay defectos cardíacos y congénitos, hay atresia duodenal, desarrollo temprano de la enfermedad de Alzheimer, mayor riesgo de leucemia, inestabilidad atlantotaxial y manchas de Bruchfeld en el iris. Los estudios de laboratorio: las madres tendrán niveles elevados de gonadotropina coriónica humana beta y los niveles reducidos de alfa-fetoproteína. Tenemos la trisomía 18 o el síndrome de Edwards, que en la incidencia se presenta de 1 a cada 8.000 nacidos vivos. En las manifestaciones hay hocico prominente, orejas de implantación baja y mandíbula pequeña. Se presenta retraso mental, anomalías del cerebro y dentro del encéfalo, cardiopatía congénita y pie de mecedora. Y casi todos los pacientes mueren de apnea en el primer año de vida. Tenemos la trisomía 13 o el síndrome de Patou. Esta se presenta con una incidencia de 1 a cada 15.000 nacidos vivos. ¿Cuáles son las manifestaciones? Hay microoftalmia, holoprosencefalia, retraso mental, microcefalia, polidactilia, cardiopatía congénita, que es un defecto del tabique ventricular, y pie de mecedora.
y los pacientes mueren durante el primer año de vida. Tenemos la lesión del cromosoma 22 del brazo largo y se presentan de dos formas. Tenemos el síndrome de DiGeorge, que tiene predominantemente la patología del timo, de la paratiroides y afectaciones cardíacas. Y el síndrome velocardiofacial, que tiene predominantemente afectaciones en el paladar y cardíacas. La mutación, se desconoce el gen, hay una incidencia de 1 a cada 4.000 nacidos vivos. Las manifestaciones son cardiopatía congénita, paladar anormal, disformismo facial, retraso en el desarrollo, inmunodeficiencia variable de células T, debido a aplasia tímica e hipocalcemia. Debido a la aplasia glandular paratiroidea, hay aumento de la incidencia de esquizofrenia, trastornos bipolares, y los pacientes tienen una sombra tímica ausente en una radiografía de tórax. Para un diagnóstico se requiere hibridación in situ fluorescente, sus siglas en inglés, FISH, y tenemos el síndrome de Cri-du-Chat, que es una mutación, que la mutación es una lesión de el brazo corto del cromosoma 5. ¿Cuáles son las características? Microcefalia, retraso mental y un llanto agudo. Anormalidades de los cromosomas sexuales. Tenemos el síndrome de Klinefelter, que en la anormalidad genética se presenta un hipogonadismo masculino debido a la presencia de 2 o más cromosomas X o de 1 o más cromosomas Y. En el 82% de los casos son 47 XXY. La incidencia es 1 de cada 500 nacidos vivos. El mecanismo es un aumento del nivel de la hormona folículo estimulante, la FSH, y una disminución del nivel de la testosterona. Las manifestaciones de este síndrome de Klinefelter: hay hipogonadismo, hay testículos atróficos y pene pequeño y esterilidad. La estatura es alta debido a un aumento de longitud entre la planta y el hueso pélvico, se presentan piernas largas, el vello corporal está reducido y la mayoría de estas personas tienen una inteligencia absolutamente normal. Hay 20 veces mayor riesgo de carcinoma de mama y se presenta cuerpo de Barr, que es el cromosoma X inactivo. Tenemos el síndrome de Turner, que es una anormalidad genética, que la anormalidad genética es un hipogonadismo femenino debido a la presencia de un cariotipo X0. El 57% de los casos son X0 y el 14% tiene anomalía estructural de los cromosomas X. Y el 29% son mosaicos. Y el gen SOX está involucrado. La incidencia es 1 de cada 2.000 nacidos vivos y el 99% de los fetos con cariotipo X0 no sobreviven a la gestación. ¿Cuáles son las manifestaciones de este síndrome? Hay baja estatura y pezones muy espaciados, higromas quísticos, cuello palmeado, la pérdida acelerada de ovocitos que conduce a las estrías en los ovarios a la edad de 2 años y una consecuencia menorrea primaria. Se presenta riñón en herradura y coartación de la aorta y la válvula aórtica bicúspide. Digamos aquí, por ejemplo, se muestra un feto muerto con síndrome de Turner. El deslizamiento de la piel y esta decoloración roja es una característica de la muerte fetal. Sin embargo, los pliegues de la parte posterior del cuello presentan un higroma quístico. A menudo, pues, los embarazos que involucran un feto con síndrome de Turner terminan con un aborto no terapéutico. Y aquí tenemos un riñón en herradura, que no son tan específicos de la enfermedad de Turner, pero es una anomalía que se asocia comúnmente con este síndrome. Tenemos el síndrome X frágil, que la anomalía genética es que el trinucleótido CGG se repite en el cromosoma X y va a afectar al gen FMR1 en el brazo largo del cromosoma X. Las manifestaciones: hay una cara alargada con mandíbula grande, hay testículos grandes y presentan retraso mental. Los puntos importantes sobre este síndrome X frágil es que los individuos normales tienen alrededor de 30 repeticiones y los que están afectados tienen más de 230. Los individuos con 50 a 230 se les denominan premutaciones y el cromosoma frágil es la causa genética
hereditaria más como retraso mental. Tenemos enfermedades de la genómica, que tenemos el síndrome de Prader-Willi y Angelman, que el gen involucrado en estos trastornos está en el brazo largo del cromosoma 15. Entonces, la deleción del brazo largo del cromosoma 15, pero de origen paterno, conduce al síndrome de Prader-Willi. Y la deleción del cromosoma 15, del brazo largo, pero de origen materno, conduce al síndrome de Angelman. Para un niño que debe recibir este gen de origen paterno, si lo recibe por parte de él, no desarrolla el síndrome de Prader-Willi. Y si recibe el de origen materno, no desarrolla el síndrome de Angelman. ¿Cuáles son las manifestaciones de este síndrome? Hay retraso mental, hiperfagia extrema, hay baja estatura, obesidad e hipogonadismo, y la mayoría de los pacientes mueren por complicaciones de obesidad. Las manifestaciones del síndrome de Angelman es la tal llamada el títere feliz, porque incluyen marcha atáxica, convulsiones y una risa inapropiada. En trastornos de diferenciación sexual tenemos el verdadero hermafrodita y el pseudohermafrodita hembra. El verdadero hermafrodita es la posición de tejido testicular y ovárico. El mecanismo es una posible translocación del gen SRY. La mayoría de los casos son 46XX, pero algunos son mosaicos. Y tenemos el pseudohermafrodita hembra, que pues presenta genitales internos femeninos con genitales externos ambiguos. El mecanismo son andrógenos excesivos durante la gestación y la causa común es la hiperplasia suprarrenal congénita. Tenemos el pseudohermafrodita masculino, que los genitales internos tenemos genitales internos masculinos con genitales externos ambiguos. Y el mecanismo se presenta en muchas causas, pero se debe más que todo a un defecto en la síntesis de andrógenos. Tenemos formas específicas de ese pseudohermafrodita masculino, que es la feminización testicular y la deficiencia de 5-alfa reductasa. La feminización testicular también se le conoce como síndrome de insensibilidad a los andrógenos, que es la forma más común de pseudohermafroditismo masculino y se debe a una mutación en el gen del receptor de andrógenos en el brazo largo del cromosoma X. Y los hallazgos de laboratorio incluyen niveles elevados de testosterona, estrógenos y hormona luteinizante. Y tenemos la deficiencia de 5-alfa reductasa, que esta 5-alfa reductasa se requiere para la conversión de testosterona en dihidrotestosterona. Y los defectos de la deficiencia es que los pacientes tienen genitales ambiguos hasta la pubertad y luego de esta, los niveles elevados de testosterona va a provocar la masculinización de los genitales. Tenemos el síndrome de alcoholismo fetal, que afecta a más de 1.200 niños por año y es la forma más común de retraso mental prevenible en los Estados Unidos. El mecanismo se debe posiblemente al acetaldehído que atraviesa la placenta y daña el cerebro fetal. Las manifestaciones se presenta microcefalia, malformaciones en el cerebro, retraso mental y malformaciones faciales. Por ejemplo, fisuras palpebrales cortas, hipoplasia maxilar y filtrum liso o labio superior. Muchas gracias. Preguntas, comentarios, sugerencias, aportes. Yo tengo una crítica obviamente constructiva, es que pues son temas entre comillas un poco densos porque pues no estamos familiarizados a diario con esto, pero lo otro es que es como si hubieran comprimido el material en este número de diapositivas, independiente si hayan sido 10, 20, 30, 40. Utilicen mejor el espacio, no lo háganlo. Ustedes ya tienen su presentación ahí para ustedes, ya tienen, como les he repetido en estas 3 semanas, una base de datos para sus presentaciones más adelante, independiente del semestre que tengan, y para que lo enriquezcan y lo aprovechen. No se les olvide, vuelvo y les digo, ustedes son la generación que no tiene ni idea de ortografía, que empezando un renglón es con letra mayúscula, obviamente, si no hay continuidad para esto. Entonces traten de aprovechar mejor el espacio, porque por ejemplo en esta diapositiva hay como 20 renglones, cuando lo ideal es que sean entre 7 y 10 máximo, y esas figuras uno las puede aprovechar
mejor teniendo en cuenta pues toda la diapositiva. Obviamente ustedes están utilizando la plantilla de la universidad, algunas personas no la han utilizado, para mí eso es personal y además es un gusto personal, pero la idea es que hagan esta parte de una manera más eh, equilibrada u ordenada o no tan densa en las diapositivas. Ahora, aquí seguramente están todos, espero, si no están, pues es de cada uno, pero pues como les dije hace unos minutos, estamos a 15, 20 centímetros del computador, entonces es más fácil la lectura, pero en un auditorio, pues estas diapositivas se ven muy hartas y aburridas, porque simplemente es el presentador el que está, valga la redundancia, presentando esto. Ustedes ven que hay mucha información, muchas patologías, pues les digo, no son el diario de ver esto, pero muy seguramente en algún momento durante estos semestres que van a venir para ustedes, mirarán algunas de estas cosas, sobre todo en medicina interna, cirugía, pediatría, gineco, entonces para que obviamente tengan la base de datos, la parte grande y después obviamente la van enriqueciendo con detalles y con el gusto personal que tiene cada uno de ustedes. Preguntas, comentarios, sugerencias, aportes, alguna cosa especial de estas cosas. Vuelvo y les digo, algunas siendo todas muy raras, pero seguramente algún día van a ver algunas de estas cosas más adelante en sus semestres. Preguntas, comentarios, sugerencias. Mónica, alguna otra cosa, algunos de los compañeros, etcétera, por favor. No, profe, yo creería que ya ahí está Bueno, bien. bueno, muchas gracias. Son las 4:03. Por favor, a las 4:15 nos vemos para la siguiente presentación y un minutico antes o 30 segunditos antes nos conectamos o nos volvemos a unir y yo les digo quién va a ser la segunda presentación. Muchas gracias, me gustó mucho, pero vuelvo y les digo, esto es para aprender de todo, no solamente la parte médica, entonces ahí tienen, mejoren esa presentación, así sea el triple de esto, pero sí ya tienen una base de datos para que sea mucho más amigable al auditorio que la va a ver en algún momento ya en vivo y en directo. ¿Listo? Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Acá, pues, en nombre de Grupo 2, vamos a hablarles sobre la patología pediátrica. Siguiente, por favor. Bueno, pues para iniciar, vamos a tocar dos términos que, aunque son similares, van a diferir un poco. Comenzando con la malformación, es una anomalía en el desarrollo de un órgano a nivel intrínseco, mientras que la deformación es un desarrollo anormal de un órgano debido a un proceso extrínseco. Siguiente, por favor. Ok, entonces ya empezando a hablar de las causas de anomalías congénitas. Las causas de anomalías congénitas pueden ser genéticas, ambientales y multifactoriales, aunque hay anomalías congénitas que aún no se les conoce su causa. Acá vamos a abordar de dos principales causas ambientales. Primero, la nicotina. La nicotina puede traer como consecuencia un aborto espontáneo, un desprendimiento de la placenta. Esto debido a que en la zona donde los vasos maternos se unen con el feto, van a producir un hematoma y este hematoma lo que va a hacer es empezar a crecer y provocar que la placenta se vaya desprendiendo poco a poco. Eso al final se va a ver reflejado en el aporte de nutrientes de la madre al feto y por ende va a alterar su desarrollo. También la nicotina va a hacer que la placenta lo que va a hacer es aumentar de tamaño debido a compensar los niveles de oxígenos bajos por parte de la madre. Y también la nicotina puede traer un parto prematuro. Ya hablando de la diabetes mellitus materna, puede traer el desarrollo de un feto grande para la edad, puede traer un defecto del tubo neural que no se cierra bien, como lo que es la espina bífida, por ejemplo, que la columna no se cierra bien y eso puede traer problemas en los nervios y traer parálisis en las
extremidades inferiores del bebé. También puede traer anormalías cardíacas, que esas ya ahorita se van a hablar de ellas. Y también va a traer el síndrome de regresión caudal. Listo, ya empezando con las anomalías cardíacas. La primera es la comunicación interventricular. Esta va a consistir en un defecto del septum. El septum es el encargado de separar el ventrículo izquierdo del ventrículo derecho. Entonces, como el corazón es una cavidad, ahí van a manejar, va a jugar un papel importante lo que son las presiones. Entonces, en esta anomalía, la sangre del ventrículo izquierdo va a pasar al ventrículo derecho. Esto me va a generar un aumento de la sangre que va directo a los pulmones, generando una hipertensión pulmonar o una insuficiencia cardíaca. Listo, continuando, está la comunicación interauricular. También hay un defecto en la pared que separa ambas aurículas. Y al igual que pasa en los ventrículos, la cavidad de mayor presión, que en este caso la aurícula izquierda, va a mandar la sangre a la aurícula derecha. Esto lo que va a hacer es aumentar también la sangre que fluye a los pulmones y con el tiempo me puede traer una hipertrofia del corazón derecho y una hipertensión pulmonar. Estas anomalías, dependiendo del agujero que haya, pues pueden pasar tanto sintomáticas como también con riesgos para la salud del bebé. Y hablando de las anomalías del sistema nervioso central, está la anencefalia, que lo que ocurre es que el bebé va a nacer sin partes del encéfalo y del cráneo. Esto aparece cuando hay un problema con el tubo neural, que no se cierra apropiadamente. Y hablando de la holoprosencefalia, el cerebro no se divide como debería hacerlo, en un hemisferio izquierdo y en un hemisferio derecho. Entonces, hacen alusión, bueno, el bebé va a poseer solo un hemisferio y hace alusión a que el bebé solo va a ver como si fuera un cíclope. También esto va a traer alteraciones en el desarrollo de los rasgos faciales del bebé. Ya hablando del sistema respiratorio, vamos a comenzar con lo que es el secuestro pulmonar. Esto ocurre cuando hay tejido pulmonar que no va a cumplir una función, simplemente este es irrigado, pero este no va a tener una comunicación con el árbol tráqueo-bronquial y por ende no va a haber un intercambio CO2-oxígeno. Este puede ser intralobar y extralobar. El extralobar pues es no está fuera de los lóbulos y el intralobar está en la zona alveolar. También puede estar la aparición de un quiste del intestino anterior. Ese es el resultado normal del intestino primitivo, más específicamente el intestino anterior. Y lo que básicamente va a ocurrir, va a haber una duplicación y pues como se ven en las imágenes, va a haber la aparición de un quiste. Este quiste lo que puede generar es disfagia por la compresión que le hace al esófago y también puede ser una zona de infecciones y también puede ser una zona de dolor debido a la perforación o sangrado que se pueda generar. Ya hablando de gastrointestinal y páncreas, comenzando con la fístula traqueoesofágica, esta consiste en la conexión entre el esófago y la tráquea. Esto puede traer riesgos de que el niño haga una aspiración de alimentos y también y eso puede traer una posible asfixia. Eso también puede traer una neumonía, infecciones, debido a que se puede considerar esto una puerta de entrada a microorganismos para que puedan entrar mucho más rápido y fácilmente a lo que es el sistema respiratorio, al árbol bronquial. También puede existir la onfalocele, que son órganos herniados compuestos por peritoneo. Esto ocurre debido a que no hay la presencia de los músculos abdominales. En la imagen se puede ver que van a salir por medio de un agujero presente en el abdomen del niño, pero van a salir todos recubiertos por el peritoneo.
Eso es lo que lo hace diferente a la siguiente patología, la gastrosquistis, que esta es un defecto de la pared abdominal, en la cual por medio de una pequeña apertura en el lado del ombligo va a haber una evisceración. En el caso de que no sea muy grande, va a ser solo el intestino el que va a salir, pero si es mucho más grande, puede también eviscerarse lo que es el hígado o el estómago. Ya hablando del páncreas. Juan, Señor. Juan, devuélvase, por favor. Está por ahí en el auditorio Beatriz Carolina Vargas. Sí, profe, yo fui la que la escribió preguntando Bueno, la Beatriz, diferencia entre un falocel y hernia Beatriz. umbilical. Entonces, Juan, es que Beatriz me mandó preguntar, no, me escribió en el correo una pregunta de cuál era la diferencia entre eso que usted acaba de decir y una hernia. Entonces yo le pregunto, Juan, ¿qué es una hernia? Bueno, pues si no estoy mal es cuando un órgano se desplaza de su zona e invade otra. Beatriz, ¿qué es una hernia? Una protusión de... No, pero ¿cuál es el significado de hernia? La hernia es un hueco. ¿Listo? Cuando ustedes lean hernia, y se los doy como recomendación, cuando no entienden una palabra, pues chévere que pregunten y eso, pero pues de pronto averigüen qué es el significado de la palabra. Entonces, una hernia es un hueco. Entonces, un hueco, por ese hueco puede pasar un órgano de un lado al otro lado. Y entonces, como está en la diapositiva que le pedí el favor que dijera, está ahí el onfalocele, es simplemente que hay un hueco, porque no hay los músculos abdominales, no se forman los músculos, queda un hueco ahí, esa solución de continuidad, y entonces los órganos se evisceran, se salen, pero están cubiertos. Sí, bueno, ahí está el dibujo, pero creo que tenían un dibujo más representativo, un esquema más representativo, que el onfalocele, por eso se llama cele, el onfalocele, entonces los órganos quedan recubiertos todos, pues, mientras que las gastrosquisis sigue habiendo, en los músculos hay un hueco, una hernia, y se salen absolutamente todos, pueden o no estar, perdón, obviamente tienen peritoneo parietal, pero ya no tiene, visceral, pero ya no tienen epital, entonces esa es la diferencia. En el onfalocele casi que se sale todo, queda al descubierto todo, mientras que en las gastrosquisis es simplemente una pequeña porción de esa visceración que hay en esos órganos. Entonces ustedes van a ver seguramente esto pues, en recién cuando hay estos defectos, pero en las personas mayores van a ver hernias umbilicales, o sea, huecos por donde se va a salir un pedazo de... Y esa hernia se puede estrangular o encarcelar, son términos que van a aprender en cirugía, y eso puede llevar a una necrosis y a la pérdida de ese tejido. Y lo mismo las hernias inguinales, que a veces son directas o indirectas, eso lo van a aprender en semiología y en cirugía para tener en cuenta. Entonces, para Beatriz y para todos, una hernia es un hueco. La hernia es un hueco. Y por ese hueco puede salirse un órgano, que esa es la definición. ¿Qué se sale? Pues generalmente en estos huecos de pared abdominal, pues es un segmento de intestino delgado, intestino grueso, bueno, lo que sea. Y en los bebés, pues casi que se va a salir absolutamente todo dependiendo de que se encuentre. ¿Listo? Entonces ese era el break para tener en cuenta esto. Bueno. Listo, Juan. Entonces siga, por favor. ¿Entendido, Beatriz? ¿Alguna cosa especial o alguna duda o ya todo claro?
Ya listo, profe. Listo, perfecto. Siga, Juan. Gracias. Listo, profe. Entonces ya retomando, cuando se habla del páncreas divisum, lo que ocurre es que no va a haber una unión entre los conductos dorsal y ventral. Ambos, cuando pues normalmente se unen, van a formar el conducto pancreático principal. Entonces esto lo que va a producir es un acúmulo de los jugos pancreáticos y se va a generar una pancreatitis crónica. Entonces ya hablando de las anomalías renales, está la agenesia renal, que es la falta de la formación, ya sea bilateral o unilateral del riñón. Si es bilateral, no es compatible con la vida, pero si es unilateral, sí es compatible con la vida. También puede estar el riñón ectópico, este se forma a través de la pelvis y puede producir un retorcimiento uretral y una pielonefritis. Ya en el riñón de herradura, los dos riñones de una persona, los polos inferiores se van a fusionar y pues van a formar la forma de herradura. Este está asociado al síndrome de Turner, que es un trastorno cromosómico de las mujeres que nacen solo con un cromosoma X. Ya en el tracto genital, esto ya es a nivel masculino, tenemos la hipospadia, que es el orificio del pene que se encuentra en la parte inferior del cuerpo del pene, y la epispadia es lo mismo, pero en la parte superior. Esto va a traer problemas a nivel de la problemas de esterilidad, debido a problemas con la eyaculación, y también me pueden traer infecciones del tracto urinario. Y ya la fimosis es cuando el prepucio no puede ser totalmente retraído debido a que el orificio es un poco pequeño y no deja salir el glande. Cuando se retrae la fuerza, puede haber una constricción del glande y lo que va a traer es dolor y constricción de la uretra. Ya hablando de la prematuridad y sus complicaciones, los factores de riesgo son la ruptura prematura de las membranas, membrana amniótica, es proteger al bebé, pero en casos se pueden romper y me puede producir lo que sigue después, que son las infecciones, como la corioamnionitis, que es la infección de las membranas y del líquido amniótico. También un factor de riesgo son las anomalías geniturinarias maternas, los embarazos gemelares, que es el desarrollo de dos fetos en un mismo útero, y la preeclampsia, que es la hipertensión arterial descontrolada por parte de la madre. Ya comenzando está la enfermedad de la membrana hialina. Esto básicamente es que el bebé va a nacer con unos pulmones inmaduros, no están totalmente desarrollados. Entonces, por ende, hay una disminución del tensioactivo y esto puede traer una teletaxia. También, esto va a traer como resultado una hipoxemia, una retención de CO2. La retención de CO2 me va a producir una acidosis y al final esto va a traer una hipoperfusión en el parénquima pulmonar. Entonces va a traer un daño endotelial y epitelial. El niño va a presentar taquiapnea, cianosis, se les tiene que brindar corticoides y un suplemento de oxígeno. Ya hablando de la enterocolitis necrotizante, es básicamente pues, la necrosis del tracto intestinal. Esto se puede producir debido a la falta de suministro de oxígeno y de sangre a los tejidos intestinales del bebé. Además de esto, se le puede unir la presencia de bacterias que me pueden desarrollar una necrosis y por ende una infección grave del abdomen. Entonces el bebé va a presentar una distensión abdominal, una diarrea sanguinolenta, una acidosis, una sepsis, un shock y neumatosis intestinal, que es aire acumulado en el intestino. Juan, devuélvase un momento. La anterior también. La enfermedad de membrana hialina, pues seguramente lo van a mirar cuando rompen en pediatría, ginecopediatría. Es más o menos lo que se ve en el pulmón del shock ahorita en los adultos con el COVID-19, que es
en los septos alveolares convertidos en tejido fibroso. Entonces en los niños puede aparecer eso y pues finalmente terminan en muerte pues, del bebé. Y pues como está escrito ahí en la primera parte de la diapositiva, una disminución del tensoactivo pulmonar producido por los neumocitos tipo 2 y obviamente pues va a llevar pues muchas veces a la muerte del bebé. La siguiente. Y aquí la enterocolitis necrotizante es segurísimo, eso se ve todos los semestres, es una patología catastrófica porque pues termina uno recibiendo casi 40 centímetros muchas veces de intestino de los bebés totalmente necrótico. Y una cosa interesantísima en la clínica es lo que está escrito al final del párrafo, que es la neumatosis intestinal, y eso algún día, y a los que sean curiosos, y ya uno tiene la posibilidad de mirar pues libros en nuestras bases de datos de la biblioteca, en los libros de radiología, cómo se ve la neumatosis, que es patognomónico y típico de la enterocolitis necrotizante. Obviamente eso es una infección y más intrahospitalariamente puede llevar incluso pues a la sepsis después y a la muerte de estos bebés. Siga, Juan, gracias. Ok, y ya hablando de la hemorragia de la matriz germinal, es una hemorragia que se da a nivel ventricular. Esto se debe a que la vasculatura de la zona es muy, muy frágil. Y esto me va a traer una necrosis de la sustancia blanca y gris periventricular. Hay 4 grados y los grados dependen de qué tan grande es esa hemorragia. La necrosis es más relacionada con un grado 4. Ya hablando de las infecciones perinatales, esta se puede dar en el parto o tras placentario. Y pues de ahí está el TORS y los parvovirus, que son, al final son enfermedades que pueden generar complicaciones, enfermedades congénitas en el feto. Entonces ya comenzando está el herpes simple, que se puede contagiar durante el parto. Hay un riesgo mucho mayor si la madre tiene una infección y si es una infección ya secundaria, la madre le puede aportar los anticuerpos por medio de la leche materna. Acá se va a presentar, el bebé va a presentar lo que son vesículas cutáneas, encefalitis y sepsis. Ya hablando del citomegalovirus, este se puede contagiar por medio de secreciones cervicales, vaginales o la misma leche. Y lo que me va a presentar a nivel del feto es un retraso de crecimiento intrauterino, una hepatosplenomegalia, una anemia hemolítica, encefalitis y una microcefalia. Hablando de la rubéola congénita, esa se contagia de forma transplacentaria y me va a producir lo que son defectos cardíacos, el conducto arterioloso persistente, pues a nivel de la vía fetal es normal, pero tiene que desaparecer una vez el bebé ya va a nacer. También me puede generar una estenosis pulmonar, por ende una hipertensión pulmonar, una hipertrofia del pulmón derecho. También puede traer sordera, retraso mental y pues el bebé muffin de arándanos. Ya hablando de la sífilis congénita, esta se contagia también de forma transplacentaria. Entonces va a tener unas manifestaciones tempranas que son las secreciones nasales, los resoplidos, la erupción cutánea, escamativa. Las manifestaciones tardías, que son los dientes de Hutchinson, aunque no son tan comunes hoy día, es un signo pues de la sífilis congénita. También me va a traer la queratitis con ceguera, la nariz de encilla de montar y la sordera. Y ya el adulto va a presentar lo que es la fase primaria, secundaria y terciaria. Ya la hidropesia fetal, básicamente el edema en la gestación. Pueden haber causas inmunes y causas no inmunes. Las causas inmunes es la incompatibilidad del RH de la madre con un RH negativo que tiene un segundo hijo con un RH positivo. Entonces lo que va a ocurrir es que la madre va a generar anticuerpos contra su hijo y va a generar al final una inflamación y pues posteriormente el edema. Y las causas no inmunes es una malformación cardiovascular
también problemas renales, como es el síndrome de Turner, y una anemia fetal. Ya hablando del síndrome de muerte súbita del lactante, esto ocurre, este se considera cuando no existe una explicación de la causa de muerte de un bebé y se da en una población de un niño de 1 mes de vida a 1 año de vida. En los factores de riesgo están pues padres menores de 20 años, el tabaquismo materno, más que todo es mucho más común en bebés del sexo masculino y también a los bebés que duermen boca abajo. Entonces, otros factores de riesgo es la miocarditis, la asfixia, ya sea accidental u homicida. Si es homicida, pues ahí sí ya entra a ser una investigación a trasfondo. Está el síndrome QT largo, un déficit de acetil-CoA deshidrogenasa. Pues las características clínicas, aunque no se consideran que se presente siempre, en la mayoría de casos van a estar presentes lo que son las petequias en el timo y en la zona pleural. Juan, una cosa importante en esto es el síndrome de muerte súbita del lactante. Aquí en nuestro país, toda muerte de un bebé de menos de 1 año o de una persona que esté recluida, por ejemplo, en una cárcel, un ancianato, o estos bebés de estas instituciones de bienestar familiar, etcétera, etcétera, así haya sido natural, porque pues no es natural que un bebé se muera antes de 1 año, que todos pues algún día nos iremos de este planeta por uno mejor o por un sitio mejor. Esto se convierte en una muerte o una necropsia médico-legal y hay que de todas maneras hacer una investigación. Puede ser una cosa totalmente normal o alguna malformación o bueno, qué sé yo, alguna cosa que obviamente en el estudio de patología pues se encontrará, pero esto se convierte en muerte súbita del lactante, también indica pues maltrato infantil, no necesariamente golpes. Ustedes entenderán el contexto y es importante que lo tengan en cuenta. Y más que lo sepan porque cuando roten en pediatría y cuando les toque eventualmente hacer año rural, recuerden que uno como médico general se hace año rural, se vuelve perito para el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses independiente del sitio donde esté y esto seguramente lo van a volver a ver en detalle pues en pediatría y cuando esté en 10º en medicina legal. Listo, siga Juan. Ok. Listo, ahora vamos a hablar de las neoplasias pediátricas. Esas son básicamente tumores de células pequeñas y redondas y se recurre a la inmunohistoquímica y al análisis cromosómico. Pues acá vamos a ver una tabla de algunas neoplasias y con su anormalidad genética, como las de lesiones, por ejemplo. Y en la inmunohistoquímica, pues esto funciona con la formación de complejos de antígeno-anticuerpo. Entonces, pues ahí se pueden ver, digamos, en el ejemplo de la neoplasia de Edwin, va a encontrar un antígeno CD99 positivo. Listo, entonces el neuroblastoma es un tumor que es cáncer en el sistema nervioso y va a empezar, va a desarrollarse en las glándulas suprarrenales, en la mayoría de veces, más o menos un 40%. Se diagnostica en promedio a la edad de los 2 años y es de predominio masculino. A nivel histológico, es característico lo que es la roseta de Homer-Wright, allá a la derecha, que son células pequeñas en forma de roseta, y a nivel de clínica, el niño va a presentar lo que es la ecomosis periorbitaria o los ojos de mapache, como se puede ver en la imagen. Entonces, Juan, perdón, si es ecomosis o equimosis, más bien equimosis se me hace. Equimosis. Y devuélvase y devuélvase. Muchas veces el sarcoma de Ewing y el PENET, el tumor neuroectodérmico primitivo, la siguiente. Steven, la siguiente.
Muchas veces el neuroblastoma no tiene las rosetas de Homer Wright y histológicamente son igualitos. Hay un término que, pues ojalá se lo aprendan, es un término que cuando yo entré a estudiar patología se utilizaba y se estaba dejando de utilizar y pues las personas que pues a diario investigan más de esto, se dice dentro del lenguaje patológico que no debería utilizarse, que es el tumor de células pequeñas, redondas y azules, que es igualito a esto. Entonces hay que hacer ese marcador, la anterior, que es el CD99. Si el CD99 es positivo, las células son muy maduras y más corresponde o a un Ewing o Ewing, también se le puede decir, o a un Penner, pero también eventualmente hay que pensar en la otra patología que es el famoso neuroblastoma. La que sigue, la que sigue. Ahora que vamos a entrar a ver el cáncer en la próxima semana o lo que sigue, vamos a recordar esto del blastoma, que todos los tumores por debajo de 5 años se les da ese sufijo de blastoma, como el hepatoblastoma, neuroblastoma. Recuerden que eso se los mostré en alguna clase, pero lo vamos a recordar en esto. Siga, Juan, por favor. Ok, entonces la evolución va a comenzar de forma sintomática, después va a avanzar a un ganglio, neuroblastoma, que es lo podemos decir que es un tumor intermedio con una proliferación baja. Y después avanza un ganglio neuroma. Entonces, la edad también es un papel importante. Si es detectado antes del primer año, se va a considerar un pronóstico muy bueno. Y si es detectado entre el primer y quinto año, es un pronóstico intermedio. Entonces, también se puede hacer lo que es la amplificación de NMYC. Si se encuentra más de una copia, eso indica que el tumor es muy agresivo. Entonces, cuando está la presencia del estroma de Schwann, la calcificación y una baja mitosis, es un pronóstico bueno. Y cuando hay una ausencia del estroma de Schwann y una calcificación y una mitosis alta, es un pronóstico malo. También cuando se hallan células hiperdiploides y triploides, pronóstico bueno, pero si es diploide, es un pronóstico malo. Y ya en el laboratorio, pues se pueden encontrar catecolaminas en sangre, ácido vanil mandélico y ácido homobananílico en orina, que esos son el metabolito final de las catecolaminas, que pues se van a expulsar en la sangre. Ya hablando del tumor de Wilms, esta es una neoplasia maligna del riñón. En la mayoría de veces son unilaterales, pero aproximadamente en un 5% son bilaterales. Cuando ese tumor me genera una metástasis, va a tener dirección al pulmón. Entonces lo que va a ocurrir es que este tumor se puede desgarrar, puede generar una hemorragia y también una diseminación a otros lugares del cuerpo. A nivel histológico, se van a hallar 3 tipos de células: la epitelial, la estromal y la blastemal. Y ya en condiciones asociadas, puede estar 3 síndromes: el síndrome de WAG. Juan, devuelvas un momento, por favor. En el tumor de Wilms, que es el nefroblastoma, entre más blástico sea el tumor, es más malo. Entre más epitelial sea, aunque es un tumor agresivo, es de mejor pronóstico. Eso significa que el riñón ha madurado, mientras que el blastema es muy agresivo y es un riñón muy maduro. Y recuerden, y esto lo vamos a ver en la clase, una masa abdominal en un niño de menos de 5 años o una niña, generalmente hay que pensar siempre en un tumor de Wilms o un nefroblastoma hasta que no se demuestre lo contrario. Listo, Juan, siga. Listo. Entonces, el primer síndrome que puede estar asociado es el síndrome de WAGR. Es raro y es un síndrome de microdeleción que me va a afectar el brazo corto del cromosoma 11. Entonces, este se caracteriza por presentar un tumor de Wilms, aniridia y anomalías genitourinarias y también retraso mental. También está el síndrome de Dennis-Drash, también es un trastorno raro, que lo que va a causar es una insuficiencia renal antes de los 3 años.
y también un desarrollo anormal de los órganos genitales. Y pues puede predisponer el desarrollo del tumor de Wilms. Y ya por último está el síndrome de Wiedemann, que es un trastorno de crecimiento que provoca un tamaño corporal grande. Y también va a traer megalia en los órganos. Y pues al final también me puede predisponer el desarrollo del tumor de Wilms. Y listo, acá está la bibliografía y muchas gracias. Bueno, gracias. Preguntas, comentarios, sugerencias, aportes, alguna cosa especial diferente. Yo tengo una pregunta. Algunas de estas patologías, pues no las van a volver a ver, no las verán, pero algunas de ellas sí, sobre todo cuando roten en pediatría, y como algunas de esas alteraciones genitourinarias, cuando roten, si tienen la oportunidad de hacerlo bien, aunque esas rotaciones uno de estudiantes son muy cortas y muchas veces malas en urología, pues tendrán la oportunidad de esto. Joan Sebastián, creo que iba a preguntar algo, a decir algo, a comentar algo. Sí, profe, tengo una pregunta que cuando hablaban de el sarcoma de ¿De Ewing, Ewing? Pues sí, de Ewing o Ewing, se le puede decir de cualquiera de las dos ok, maneras. sí, Generalmente en patología le decimos sarcoma de Ewing. Bueno, sí, señor. Digamos, ese tumor casi siempre lo asocian con el osteosarcoma. Quiero saber si el osteosarcoma, pues digamos, como los dos son tumores óseos, también tiene que ver, está relacionado con el neuroblastoma o tiene no, ya no, no. no, el del hueso es totalmente diferente. Es un sarcoma, y pues es muy raro, si está escrito en el hueso, incluso en la glándula mamaria. Son muy exóticos, nunca los he visto, jamás los he visto en estos órganos, pero sí en sistema nervioso central, no muchos, pero sí por lo menos unas 2 o 3 veces al año, por 20 años, por ahí unos 50 Ewing hemos visto, y están relacionados con el neuroblastoma y con el pene. Pero cuando ha madurado más el tumor, es ya más un neuroblastoma. Cuando no ha madurado, se considera un Ewing o un Ewing o un Pellet, un tumor neurotórnico primitivo. Pero el Pellet siempre marca el CD99. Muchas veces otro diagnóstico diferencial es una leucemia o un linfoma, más bien, perdón. Entonces, hay dos cosas. Como alguna vez les dije en la inmunohistoquímica, si el marcador es CD99, hay que pensar en un pene, sean unas células muy maduras, muy blásticas. Si marca CD45, ya para un linfoma. Ahora, que no marque ninguno de los dos es posible, porque o quedó mal la técnica o hay una pobre antigenicidad del tumor. Pero los dos sí no pueden marcar, o sea, el tumor sí no puede marcar los dos marcadores, valga la redundancia, CD99 o CD45. Si es 45 es un linfoma, si es 99 ya es un pene, y si no marca definitivamente se diagnostica así, ¿no? Que eso ya no debería utilizarse, tumor de células pequeñas redondas y azules, que eso pues ya no se utiliza, pero se sigue utilizando, no siempre, que la inmunistoquímica no contribuyó y que pues se sugiere por histología pensar en alguno de esos diagnósticos diferenciales, y que por clínica del paciente, imágenes diagnósticas y exámenes paraclínicos, pues se tenga la posibilidad de hacer un diagnóstico lo más acertado. Ahora, muchas veces los clínicos necesitan el tumor, qué tipo de tumores para el tratamiento, quimioterapia, radioterapia, cirugía, bueno, qué sé yo. Cuando los marcadores definitivamente son negativos, no contribuyen, también hay literatura científica donde dicen, si definitivamente no hay marcadores, no se concluyó por inmunistoquímica, por biología molecular, por lo que sea, a un diagnóstico, siempre hay tratamiento para esos casos donde no hay un diagnóstico confirmatorio de la parte pues, histopatológica o de biología molecular. Porque recuerden que así sea biología molecular y así sea el superlaboratorio, si el material no tiene antigenicidad, pues obviamente no se va a poder aportar absolutamente nada. Pero con eso, a pesar de que es negativo, hay criterios para el tratamiento. Pero vuelvo y le digo, nunca he visto en hueso un Ewing,
nunca he visto en glándula mamaria tampoco, pero sí en sistema nervioso central se habla del Juven del pene o el neuroblastoma. Obviamente es más en niños, ¿no? Pero pues es posible que un adulto se vea esto. Ahora, si es en un adulto, pues es mucho más agresivo, porque un adulto, pues recuerden que uno se forma hasta la semana 12 y de ahí para allá es simplemente madurar. Si a un adulto le aparece un pene a los 40, 50 años, es que todavía tiene dando vueltas células blásticas y obviamente la agresividad va a ser mucho mayor. Bueno, Vale, profe, Profe, gracias. una pregunta. Luisa, señora. Es que, pues, frente a este tipo de tumores, ¿será que se existe como tratamiento o una cura, no sé, las células madre que se conserva cuando es en el momento del parto, ya sea por que se toma una muestra en el cordón umbilical o por sangre? Sí, es posible, de todas maneras eso pues es relativamente nuevo, relativamente nuevo. Aquí en Colombia yo no sé si están tratando para eso, no lo he escuchado en ningún lado, pero pues eventualmente podría haber la posibilidad de que estas células madre, no solamente para esto, sino para muchas otras cosas, pues se pueden utilizar. Pero pues aquí no, primero, gente, es posible que exista y seguro hay gente que está decidida a investigar en esto, desde los más chiquitos hasta ya los que ya tienen de pronto otros títulos más maduros, etcétera. Pero la única cosa harta de nuestro país es pues de la parte económica donde tiene que haber un apoyo incondicional para elementos instrumental, obviamente para la parte laboral y que sea de verdaderamente 100% para la investigación, que muy pocos sitios lo hacen y en algunos campos, no necesariamente en todo. Es más el pero que le veo, pues que yo veo pues aquí en nuestro país para hacer estas cosas. Por eso, cuando ustedes están estudiando medicina, lo más fácil y práctico y más barato es hacer un estudio descriptivo, solamente describir una cosa. Pero tú que lo preguntas, puedes ahorita decir, mire, yo quiero ver estas vainas, quiero en estos últimos 5 años hacer un ensayo clínico y probar a unos darles doles, es un ejemplo tonto, y a otros pues darles células madre a ver cómo va la evolución. Y lo que te digo, hay que esperar mucho tiempo y hay que tener dinero y pues obviamente uno para graduarse pues le toca hacer, desafortunadamente hacer estudios importantes, no digo que no, pero pues muy limitados por el tiempo, por el dinero y por la premura para tener un papel que lo acredite uno que sí hizo una investigación pues seria, de pronto no tan compleja, pero pues simplemente son los requisitos que hay que hacer uno. A mí la verdad muchas veces me duele porque miren, ustedes van 160, cada uno está haciendo su tesis, digamos que día 10 como los reuní ahora. Yo no sé y sé que existen todos esos trabajos guardados en una biblioteca, pero pues yo puedo exagerar y ser una pandemia que si el 10% de todo ese material se utiliza como referencia, pues se mide, el resto pues está totalmente guardado simplemente como se escribe como literatura gris, guardada que muchas veces no se utiliza y que simplemente para tener en cuenta eso. Yo les doy una anécdota. Cuando yo me especialicé como patólogo, mi trabajo de investigación lo hizo sobre gastritis crónica y Helicobacter pylori. Y después que me especialicé como epidemiólogo clínico, o hice más bien la especialidad, me di cuenta que fue un trabajo, siendo con uno de mis profesores, un trabajo, así como hablábamos los colombianos, un trabajo más malo y chimbo, pero pues era el afán de hacer un trabajo y tener la posibilidad después de grabarse. Vuelvo y te digo, y con todo el respeto del mundo, hay necesidad de gente que se dedique solamente a eso, infraestructura y obviamente pues el aporte económico que sea de verdad, pero pues como aquí, si no se retribuye eso, pues obviamente es despilfarrar el dinero, pues eso es lo que es muy harto muchas veces para todos los investigadores. Y muchas veces Colciencias, que ahora se llama el Ministerio de Ciencias, pues muchos trabajos que eran muy interesantes,
pues no los patrocinaban. Por ejemplo, y les digo, en patología es muy raro el patrocinio para cosas, habiendo muchas cosas, pero simplemente por eso. Bueno, Gracias, profe. ok. Más preguntas, comentarios, sugerencias, aportes. Bueno, van a ser las 5. Tienen su última autoevaluación ahorita a las 5:30. La metodología y morfología pues, es la misma que han hecho. Y bueno, esa es su tercera nota de este tercer corte. Y yo mañana, cuando ya tengan las notas de ustedes y de sus compañeros de mañana, les voy a escribir de lo que voy a hacer con la nota del tercer corte. No es nada malo. William Andrés no va a estar preguntando que cuándo es el examen. Mañana yo les digo cuándo es el que voy a hacer la semana entrante, pero por la hora, ahorita descansen esta media horita, hagan su examen que pues la gran mayoría pues lo han hecho bien. Algunas personas pues yo no miro eso, pero pues no también, pero están bien y yo mañana tarde noche les digo cómo va a ser la tercera nota, perdón, la nota del tercer corte. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, comentario, sugerencia. Profe, yo en el examen pasado había mandado un correo respecto a la calificación, así lo recibió. Sobre que no vi. Pues yo le había mandado un correo donde decía que algunas respuestas que sí estaban realmente bien, el sistema las había calificado mal. Entonces yo le había pedido que por favor... Yo voy del primero o del segundo examen. el segundo, profe. No, pues yo voy a mirar a ver, porque pues si hubo un error, seguramente eso me hubiera manifestado para todo el mundo, pero pues no, yo no recibí nada de eso. Entonces seguramente sí quedó bien, pero yo lo miro. Bueno, a ver. Yo mandaba un correo, sí, el mismo día yo mandé el correo. Pues yo no sé si de pronto quedó sobremontado y los que ya leo yo los elimino por delay, como dicen aquí. Entonces, pero de todas maneras yo lo miro. Joan Sebastián Suárez, su segundo examen. Sí, señor, el No, segundo. vuelvo y le digo, si hubo error, es error para todo el mundo, no para nadie en particular, como siempre lo he dicho. Pero yo miro su examen a ver qué pasaría. Bueno, Creo que qué pena, es que yo también te había enviado correos con respecto al segundo quiz. ¿y qué No pasó sé si con el lo segundo? recibiste. Es que ese día tuve fallas con el internet y desde la primera pregunta se gastó casi la mitad del tiempo y yo te envié fotos de que se había caído para ver si se podía hacer algo al respecto. No sé. Y ¿Y es tú que no ese día, hablaste con no, y la jefe? es que ese día, perdón, profe, es que ese día pues duró toda la noche así. Entonces te lo envié, el primer correo que te lo envié desde el correo personal. Entonces pensé que de pronto por eso no lo habías contestado. Y ya estos No, días y hoy te envié desde el de la universidad otra vez pues preguntándote si lo había recibido. no, yo solamente entré ahorita al sistema y no vi. Entonces yo miro a ver qué, Sí, pero pero pues ustedes te saben que si encargo eso por... falla tienen que hablar con la jefe para que les autorice todo ese rollo harto y aburrido, entonces no sé. Sí, pues primero Eh, te quería preguntar a ti, aunque si tengo que escribirle a la coordinadora, pues sería escribirle ahorita. no, pero pues esperemos mañana a ver y yo les digo a ver mientras yo miro eso. Bueno, Listo, profe, gracias. bueno, bueno, listo. Entonces, bueno, ahora miro las notas, bueno, de sus exámenes y cualquier cosa, yo les escribo pues a todos o mañana yo les mando toda la información. Bueno, muchas gracias. Gracias, profe. Gracias, Bueno, profe. nos hablamos. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe.